deflación. Mientras que la inflación ha sido un problema antiquísimo, en ciertas épocas y en ciertos lugares la deflación también ha causado problemas, algunos de ellos devastadores. Entre 1873 y 1896, el nivel de precios cayó en un 22% en el Reino Unido y en un 32% en Estados Unidos. Estas y otras naciones industrializadas utilizaban el patrón oro y la producción estaba creciendo más rápidamente que la oferta mundial de oro. Mientras que los precios de la producción y de los insumos disminuían, las deudas que estaban fijadas en términos monetarios se mantuvieron igual, haciendo de esta manera que las hipotecas y otras deudas se convirtieran en una carga mayor en términos de poder adquisitivo real que cuando se contrataron. Este problema para los deudores rápidamente se convirtió también en un problema para los acreedores en el momento en que los deudores no pudieron pagar y simplemente se declararon morosos. En particular, los agricultores se vieron seriamente afectados por el descenso de los precios debido a que la producción agrícola sufrió una fuerte bajada de precios, mientras que aquello que compraban los agricultores no bajó de igual manera y las hipotecas y otras deudas agrícolas requerían la misma cantidad de dinero que antes. Una deflación incluso más desastrosa ocurrió en el siglo XX en Estados Unidos. Como se resaltó al principio del capítulo 15, el dinero en circulación en Estados Unidos se redujo en un tercio entre 1929 y 1933, haciendo imposible para los estadounidenses comprar la misma cantidad de bienes y servicios que antes a los precios antiguos. Los precios sí bajaron. El catálogo de Sears de 1931 tenía muchos precios que eran menores que 10 años atrás, pero algunos precios no podían cambiar porque habían contratos legales de por medio. Todas las hipotecas sobre las casas, granjas, tiendas y edificios de oficinas especificaban pagos mensuales en cantidades específicas de dinero. Estos términos podrían haber sido razonables y fáciles de cumplir cuando la cantidad total de dinero en la economía era considerablemente mayor, pero ahora era como si se hubiese aumentado estas cuotas de forma arbitraria, dado que se aumentaron en términos de poder adquisitivo real. Muchos dueños de casas, agricultores y negocios simplemente no pudieron pagar tras la contracción de la masa monetaria y por lo tanto perdieron sus viviendas y locales. Las personas que tenían contratos de alquiler se enfrentaron a problemas muy similares, ya que se les hizo cada vez más difícil conseguir el dinero para pagar la renta. La vasta cantidad de bienes y servicios comprados a crédito tanto por negocios como individuos produjeron deudas que ahora eran más difíciles de pagar que cuando se les entregó el crédito en una economía con una mayor cantidad de dinero en circulación. Aquellas personas que tenían sus ingresos y salarios especificados en contratos, desde trabajadores sindicados hasta jugadores profesionales de béisbol, ahora tenían un poder adquisitivo mayor que cuando se firmaron estos contratos. Lo mismo sucedió con los empleados gubernamentales, cuyas escalas salariales estaban determinadas por ley. Sin embargo, si bien la deflación benefició a los miembros de estos grupos específicos que pudieran mantener sus empleos, ya que la dificultad de pagarles ocasionó que muchos de ellos los perdieran. De igual manera, los bancos, que eran dueños de las hipotecas de mucha gente que estaba teniendo problemas para pagar, se beneficiaron al recibir pagos de cuotas que tenían más valor en términos de poder adquisitivo que antes, pero solo cuando conseguían cobrarlos, ya que hubo tanta gente que no pudo pagar sus deudas que los mismos bancos comenzaron a cerrar. Más de 9.000 bancos suspendieron sus operaciones por un periodo de 4 años, entre 1930 y 1933. Otros acreedores también perdieron dinero cuando sus deudores simplemente no pudieron pagarles. De la misma forma que la inflación tiende a empeorar por el hecho de que la gente gasta una moneda que se está devaluando más rápido de lo normal para poder comprar algo con ella antes de que pierda más valor, la deflación también tiende a empeorar por el hecho de que la gente retiene su dinero durante más tiempo, especialmente durante una depresión, debido a los altos niveles de desempleo que hacen inseguros los trabajos y negocios de todos. No solamente había menos dinero en circulación durante la crisis de la economía entre 1929 y 1932, sino que el poco dinero que había circulaba más lentamente, lo que redujo aún más la demanda de bienes y servicios. Esto, por su parte, redujo la demanda de trabajadores para producirlos, creando desempleo masivo.
En teoría, el gobierno pudo haber expandido la masa monetaria para estabilizar los precios al nivel en que estaban anteriormente. El sistema de Reserva Federal había sido establecido casi 20 años atrás durante la administración de Woodrow Wilson para lidiar con los cambios en la masa monetaria de la nación. El presidente Wilson explicó que la Reserva Federal provee una moneda que se expande cuando es necesario y se contrae cuando no se necesita, y que el poder para dirigir este sistema de crédito se pone en las manos de una junta directiva de funcionarios desinteresados del gobierno mismo, para evitar que sea controlada por banqueros u otros intereses especiales. Sin embargo, lo que un gobierno puede hacer en teoría suele no ser lo mismo que probablemente hará políticamente o lo que sus líderes entenderán intelectualmente. Además, el hecho de que los funcionarios gubernamentales no tengan intereses financieros en las decisiones que toman no quiere decir que estén desinteresados, ya que hay que considerar los intereses políticos que se suponen detrás de sus decisiones. Incluso si los funcionarios de la Reserva Federal no tuviesen ningún interés político o financiero, esto no quiere decir que sus decisiones serán necesariamente competentes y, a diferencia de las personas cuyas decisiones están sujetas a las correcciones del mercado, aquellos que toman decisiones en el gobierno no se enfrentan a estas correcciones automáticas. Por ejemplo, al analizar la Gran Depresión de la década de 1930, tanto economistas conservadores como liberales han concluido que las políticas monetarias de la Reserva Federal en ese periodo fueron confusas y contraproducentes. Milton Friedman llamó ineptos a las personas a cargo del sistema de Reserva Federal en esos años, y John Kenneth Galbraith se refirió a ellos como un grupo de extraordinaria incompetencia. Por ejemplo, la Reserva Federal aumentó la tasa de interés en 1931, cuando la caída de la economía estaba llegando a su punto más bajo, lo que ocasionó la quiebra de miles de negocios y bancos en todo el país, junto con niveles de desempleo masivo. Hoy en día, cualquier estudiante de introducción a la economía que contestase la respuesta de un examen diciendo que la forma de salir de una depresión es aumentando la tasa de interés seguramente reciba un 0 como nota, ya que el aumento de las tasas de intereses reduce la cantidad de crédito, y por lo tanto reduce la demanda agregada en un momento en que lo que se necesita es mayor demanda para reactivar la economía. Los presidentes en funciones durante esos años tampoco eran más sofisticados económicamente. Tanto el presidente republicano Herberto Hoover como su sucesor demócrata, Franklin D. Roosevelt, pensaban que los salarios no debían reducirse, por lo que esta forma de ajustarse a la deflación era desaconsejada por el gobierno federal, tanto por razones humanitarias como por políticas. La teoría era que mantener el nivel de salarios en términos monetarios significaba mantener el poder adquisitivo, para así prevenir futuras bajas en ventas, producción y empleo. Desafortunadamente, esta política solo funciona cuando la gente logra quedarse en sus empleos, ya que sueldos más altos bajo ciertas condiciones, especialmente deflación, llevan a niveles más bajos de empleo. Es por eso que los salarios reales por hora más altos no se tradujeron en el aumento del ingreso agregado por empleo, negando así el fundamento para el aumento de la demanda agregada que ambos presidentes esperaban. Joseph Schumpeter, uno de los economistas más importantes de la época, consideró que la resistencia al ajuste monetario de los salarios fue algo que empeoró la Gran Depresión. En 1931, Schumpeter escribió: la depresión no ha sido causada por el nivel de salarios, pero al haber sido causada por otros factores, se ve mucho más intensificada por ella. Aparentemente, tampoco era necesario ser economista para entender lo que los presidentes Hoover y Roosevelt no comprendían. El columnista Walter Lippmann escribió en 1934, en una depresión, las personas no pueden vender sus bienes o sus servicios a precios de antes de la depresión. Si insisten en ofrecer sus bienes a precios de antes de la depresión, entonces no van a poder venderlos. Si insisten en recibir los salarios de antes de la depresión, se van a quedar sin empleo. Los millones de desempleados, muchos en circunstancias económicas desesperadas, no eran los que estaban exigiendo salarios de antes de la depresión. Eran los políticos los que lo pretendían. Tanto la administración de Hoover como la de Roosevelt aplicaron en la agricultura el mismo razonamiento,
o falta de razonamiento que habían aplicado en relación con los empleos, mantener los precios de los productos agrícolas altos para mantener el poder adquisitivo de los agricultores. El presidente Hoover decidió que el gobierno federal debía dar apoyo indirecto a los precios que habían sufrido fuertes bajas en la agricultura. Roosevelt luego institucionalizó esta política en programas de apoyo a los precios agrícolas que llevaron a la destrucción masiva de alimentos en un periodo de hambruna masiva. En resumen, los errores económicos tenían apoyo bipartidista en Estados Unidos. Sin embargo, los errores económicos no se limitaron a Estados Unidos. En 1931, John Maynard Keynes dijo que los argumentos utilizados para justificar las políticas monetarias del gobierno británico no podían sobrevivir ni 10 minutos en una discusión racional. La política monetaria es solo una de las muchas áreas en las que no es suficiente que el gobierno pueda hacer algo para mejorar la situación. Lo importante es lo que el gobierno probablemente hará y que podrá, en muchos casos, empeorar la situación. No es solo durante catástrofes nacionales e internacionales, como la Gran Depresión de la década de 1930, que la deflación se puede convertir en un grave problema. Durante el apogeo del patrón oro en el siglo XIX y a principios del XX, cuando la producción de bienes y servicios creció más rápido que la oferta de oro, los precios tendieron a bajar, de igual manera que los precios tienden a subir cuando la masa monetaria crece más rápido que la oferta de las cosas que el dinero puede comprar. El nivel de precios promedio en Estados Unidos, por ejemplo, era más bajo al final del siglo XIX que al principio del mismo siglo. Al igual que en otros casos de deflación, es decir, un incremento en el poder adquisitivo del dinero, esto hizo que las hipotecas, los alquileres, los contratos y otras obligaciones legales que debían pagarse en moneda crecieran en valor. En resumen, los deudores ahora debían más, en términos de poder adquisitivo real, de lo que habían acordado pagar cuando asumieron estas obligaciones. Siempre y cuando el ingreso de todas las personas permanezca igual, el valor real de un incremento en sus ingresos aumentará junto con sus obligaciones legales, haciendo que éstas no sean más difíciles de cumplir. Sin embargo, la deflación, al igual que la inflación, tiende a afectar a diferentes segmentos de la población de forma distinta. En Estados Unidos, como se ha indicado anteriormente, los precios de lo que los agricultores vendían tendieron a caer más rápido que los precios de aquello que compraban. El precio del trigo, que se había mantenido alrededor de $1 por fanega durante décadas, terminó el año 1892 a un poco menos de 90 centavos, en 1893 a aproximadamente 75 centavos y a apenas 60 centavos en 1894. Al final del invierno de 1895 a 1896, el precio cayó por debajo de los 50 centavos por fanega. Mientras tanto, las cuotas de las hipotecas de los agricultores se mantuvieron al mismo nivel de siempre en términos monetarios, por tanto, crecieron en términos reales durante el periodo de deflación. Además, las cuotas de estas hipotecas ahora tenían que pagarse con los ingresos agrícolas, que en ese momento representaban la mitad o menos de lo que eran cuando se asumieron las hipotecas. Este fue el contexto de la campaña presidencial de William Jennings Bryan en 1896, basada en una demanda por eliminar el patrón oro, y que alcanzó su clímax en el dramático discurso en el que exclamó: "No crucificarán a la humanidad en una cruz de oro". Bryan fue apenas derrotado por William McKinley en una época en la que había más personas viviendo en el campo que en las ciudades o pueblos. Lo que realmente hizo disminuir las presiones políticas para terminar con el patrón oro fue el descubrimiento de nuevos depósitos del mineral en Sudáfrica, Australia y Alaska. Estos llevaron a un alza en los precios por primera vez en 20 años, incluyendo los de productos agrícolas, que subieron con particular velocidad. Con los peligros deflacionarios del patrón oro en el pasado, no solo se calmó la polarización política sobre el tema en Estados Unidos, sino que más países alrededor del mundo comenzaron a utilizar el patrón oro a finales del siglo XIX y a principios del XX. Sin embargo,
El patrón oro no previene ni la inflación ni la deflación, aunque restringe la posibilidad de los políticos de manipular la oferta de dinero y, por ende, mantiene tanto a la inflación como a la deflación dentro de límites más estrechos. Así como el crecimiento más veloz de la producción en relación con la oferta de oro causó una caída generalizada en los niveles de precio promedio, el descubrimiento de grandes reservas de oro, como fue el caso en el siglo XIX en California, Sudáfrica y el Yukón, causó un alza en los precios a niveles inflacionarios.